Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El engaño es característico de la narrativa estadounidense. Todos sabemos que los reality shows no son representativos de la vida real. Creado para engañar, es decir, para engañar y engañar, este es un fenómeno que no solo prevalece en la televisión estadounidense sino que es característico de la cultura estadounidense en su conjunto. De hecho, el engaño se remonta al siglo XIX, y ha sido fundamental en el desarrollo de la historia estadounidense. El primer caso de lo que hoy llamaríamos noticias falsas fue el engaño de la Gran Luna de 1835. Richard Adams Locke, editor del periódico neoyorquino The Sun, publicó varios artículos en los que afirmaba que había señales de vida en la Luna. Dentro de estos artículos había una serie de citas atribuidas engañosamente al astrónomo sudafricano Sir John Herschel. Locke sabía que sería difícil contactar con Herschel, lo que le dio al editor un gran consuelo al saber que su engaño no se revelaría. Es comprensible que la noticia haya sido recibida con entusiasmo por muchos estadounidenses. La nación aún era joven en ese momento, y luchaba por identificarse debido a la falta de tradición e historia. La distribución de información falsa pasó a ser vista como un rasgo de la narrativa estadounidense, y una contrapartida a la ideología estadounidense de que puedes elegir ser lo que quieras ser. Hoy en día, el engaño estadounidense se ha convertido en un fenómeno cultural. Propagados por Internet, los engaños se han extendido aún más por la cultura estadounidense. El alcance de esto se puede ver en la decisión del Washington Post de dejar de rastrear los engaños en Internet en 2015, ya que parecía que a su audiencia ya no le importaba si las noticias que leían eran ciertas o no. Esta falta de atención a las fuentes creíbles alcanzó nuevos niveles en noviembre de 2016, cuando Donald J. Trump, un hombre que comparte una relación ambigua con la verdad, fue elegido presidente de los Estados Unidos. Durante su campaña, Trump se presentó a sí mismo como un hombre hecho a sí mismo, a pesar de haber nacido en una de las familias más privilegiadas de Estados Unidos, dio mensajes inconsistentes, explotó las divisiones sociales, y fue propietario de una universidad falsa. Sin embargo, a algunos estadounidenses no pareció importarles que este fuera quien gobernaría el país. Es un momento peligroso en el que los engaños comienzan a impregnar la política y, como tal, debemos empezar a entender sus orígenes, y las formas en que realmente funcionan los engaños. El engaño ignora la verdad y, en cambio, nos da lo que queremos. Ya se trate de historias de fantasmas, abducciones extraterrestres o plagio, la función de un engaño es entusiasmar a la audiencia. A lo largo de la historia, el éxito de un engaño no se midió por su credibilidad sino por el interés que podía suscitar. Además del engaño de la Gran Luna, 1835 también fue testigo de otro engaño estadounidense, el showman P.T. Barnum presentó a sus espectadores a una mujer negra ciega llamada Joyce Ed, que insistió en que Ed fue la primera niñera de George Washington, afirmación que la situaba a sus 161 años. Este engaño tuvo lugar en una época en la que la nueva nación comenzaba a construir su historia e identidad, y Barnum capitalizó el creciente estatus de culto del primer presidente del país. También utilizó los sentimientos abolicionistas de ese período a su favor, recaudando dinero en un supuesto esfuerzo por liberar a la familia de Ed de la esclavitud. El engaño de Barnum también dio a las personas la oportunidad de convertirse en jueces, las animó a ver y tocar a Ed para determinar si decía la verdad. Ed falleció al año siguiente al espectáculo, y Barnum realizó una autopsia pública frente a muchos espectadores entusiasmados. Se reveló que Ed no tenía 161 años, sino más bien un esclavo de 79 años que el showman había comprado y entrenado para la serie. Barnum incluso sugirió que sus esfuerzos se asociaran con el abolicionismo, a pesar de haber explotado a Ed para su propio beneficio. Por lo tanto, el engaño de Barnum reveló la paradoja de la esclavitud, y predijo el racismo que existe en el centro del engaño estadounidense. Como vimos con Barnum, un engaño tiene éxito cuando apela a nuestros deseos. A principios de la década de 1860, William Mumler, el inventor de la fotografía de espíritus, afirmó que su cámara podía capturar espíritus y fantasmas invisibles para el ojo humano.
Mientras tanto, el movimiento del espiritismo, que comenzó en 1848 cuando las hermanas Fox de Nueva York afirmaron que podían contactar con espíritus, se estaba convirtiendo en un fenómeno popular. Una de las primeras practicantes del espiritismo fue la primera dama Mary Todd Lincoln, que quería comunicarse con su segundo hijo fallecido, Willie. De hecho, se puede ver a Lady Lincoln en una de las famosas fotografías de espíritus de Mumler. El engaño de la fotografía de espíritus nunca demostró que los espíritus fueran reales, sino que prosperó gracias a la explotación de personas afligidas que no querían nada más que contactar con sus seres queridos fallecidos. En muchos otros casos, el propósito del engaño no era solo cumplir los deseos de la audiencia, sino también de quienes lo realizaban. Como veremos en el próximo parpadeo, la mayoría de las veces esos deseos están entrelazados con la historia del racismo. El origen del engaño está relacionado con el racismo y la supremacía blanca. No debería sorprender que tanto el engaño como la noción de raza entraran en la conciencia pública aproximadamente al mismo tiempo, durante la era de la Ilustración a mediados del siglo XVIII. La mayoría de los engaños se basan en juicios raciales implícitos o explícitos, y han contribuido a perpetuar la ideología racista y supremacista blanca. Si nos remitimos al parpadeo anterior, Éter era solo uno de los muchos lugares de interés de lo que era esencialmente el zoológico humano de Barnum. En otra pantalla titulada ¿Qué es?, Barnum puso piel de animal sobre un hombre negro, y lo presentó como el eslabón perdido entre nuestros antepasados y el humano moderno, haciendo referencia a la teoría de la evolución de Darwin en El origen de las especies, publicada solo unos meses antes, en 1859. El éxito del zoológico humano de Barnum reflejó los intereses de la época, que se preocupaban por clasificar todo lo que existe en la Tierra, especialmente a los humanos, dentro de una jerarquía racial. Si bien el movimiento abolicionista como telón de fondo obligó a los estadounidenses a enfrentarse a sus formas esclavizadoras, engaños como el de Barnum permitieron a los blancos reafirmar su superioridad racial a través del entretenimiento ligero. En última instancia, los engaños revelan más sobre el racismo y la supremacía blanca de lo que se pretendía inicialmente. Uno de los engaños más asombrosos hasta la fecha fue el de la instructora de estudios africanos Rachel Dolezal, quien fue presidenta de la sección de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color en Spokane, Washington. Los trucos de Dolezal llegaron a su fin en 2015, cuando sus padres revelaron que se hacía pasar por una mujer negra retorciéndose el pelo y oscureciendo su piel. A pesar de la controversia, Dolezal continúa identificándose como negra, incluso después de confirmar que nació blanca. Su creencia en el derecho a llamarse negra es un claro ejemplo del privilegio de los blancos, que se ve facilitado por el engaño. El aspecto más peligroso del engaño es que puede borrar la historia cultural. La gente a veces se apresura a descartar el engaño por considerarlo nada más que un truco inofensivo, pero esto subestima lo peligroso que puede ser. Aprendimos anteriormente que los engaños pueden sustentar perspectivas racistas arraigadas desde hace mucho tiempo, aunque también pueden borrar las narrativas de quienes pretenden representar. A mediados de la década de 1990, los Estados Unidos conocieron la poesía escrita por Araki Yasusada, un supuesto superviviente de Hiroshima, antes de que se revelara que era un engaño. Los poemas falsos se publicaron en un libro llamado Double-Edged Flowering, propiedad del poeta estadounidense Kent Johnson. Johnson afirmó que su compañero de cuarto era el autor del libro y le había confiado el manuscrito. En Double-Edged Flowering, la biografía falsa de Yasusada implica que no había movimientos culturales de vanguardia en Japón, por lo que se dirigió a Occidente en busca de inspiración. Además, los poemas incluyen clichés estadounidenses sobre Japón, lo que perpetúa aún más la alteridad mágica del extranjero oriental. Los engaños también pueden restringir las discusiones útiles sobre temas culturales. Del 2000 al 2004, el escritor anglosajón Tim Barrus escribió 3 memorias falsas con el nombre de Nasikh, un navajo imaginario. Barrus incluso asumió la identidad de un navajo para firmar libros y aceptar premios, hasta que la Wiki reveló el Navahoax en 2006. Al inventar el nombre Nasikh y asignarlo como navajo, Barrus reescribió falsamente la historia navajo, eliminando así la verdadera cultura en el proceso.
Al igual que los poemas japoneses, las memorias de Burroughs perpetúan una narrativa racial, el sufrimiento de los nativos americanos, al relatar el tiempo que pasó cuidando a su moribundo hijo adoptivo. Burroughs y otros estafadores que se hacen pasar por nativos americanos crean una historia alternativa que borra de manera efectiva la verdadera historia cultural de los pueblos indígenas y otras minorías, eliminando la necesidad de conversaciones importantes sobre el cambio o la conservación de estas comunidades. Con esto en mente, podemos ver cuán poderosamente problemáticos pueden ser los engaños. En el siglo XX, el engaño pasó de ser un espectáculo de maravillas a una manifestación de horror. Aunque los engaños de Barnum estaban envueltos en prejuicios raciales, la intención era asombrar y deleitar al público. Pero en 1891, el año en que falleció el artista del espectáculo, se estaba introduciendo en el mundo la alta cultura mediante la creación de museos, y en exposiciones como la de Barnum, los monstruos fueron reemplazados por animales exóticos. Desde entonces, el engaño ha pasado de ser una presentación de asombro a convertirse en un fenómeno más siniestro relacionado con la obsesión de los Estados Unidos por el horror. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles transmitió una adaptación de la novela de H. G. Wells La Guerra de los Mundos en la cadena de radio Columbia Broadcasting System. Al público no se le dijo que se trataba de una obra de ficción, y el anuncio de que los extraterrestres se habían apoderado del planeta provocó un pánico en todo el país. El engaño de H. G. Wells aprovechó nuestros miedos y ansiedades, y fue un indicio de la forma moderna que estaban empezando a adoptar. En 1980, la portada del Washington Post publicó un artículo de Janet Cook titulado El mundo de Ginny. Se trataba de una niña afroamericana de 8 años adicta a la heroína, y en 1981, Cook ganó el premio Pulitzer por su historia, a pesar de ser completamente falsa. Varias décadas después, nos preguntamos cómo una publicación tan establecida pudo pasar por alto estereotipos raciales tan descarados. ¿Se le atribuyeron a Jimmy mal, no? Y otros patrones de voz similares, detalles que se sumaron a la falsa representación del gueto del que Cook afirmaba provenir. La invención de Cook es representativa de la amplia red que ahora lanzan los engaños, que contiene algunos de los horrores más oscuros de la sociedad. En este caso particular, el horror es que un niño de 8 años adicto a la heroína sea un producto de los Estados Unidos modernos. Vivimos en la era del eufemismo, donde la verdad es reemplazada por nociones. Si bien algunos de nosotros podemos referirnos al presente como una era posterior a los hechos, el autor sugiere que estamos viviendo en la era del eufemismo, en la que las personas no quieren decir realmente lo que dicen. El engaño comenzó a crecer a pasos agigantados a partir de la década de 1990, cuando la narrativa estadounidense cambiaba drásticamente. El surgimiento de la era de la información ha dado lugar simultáneamente a la era de la desinformación o la facción, en la que los hechos se combinan con la ficción. A principios de la década de 2000, el New York Times informó sobre los esfuerzos de Estados Unidos por localizar las armas de destrucción masiva en Irak, pero nunca examinó si las afirmaciones del gobierno eran ciertas. Más tarde se dieron cuenta de que habían apoyado inadvertidamente la decisión de Estados Unidos de ir a la guerra. Gran parte de la culpa recae en Internet, ya que el medio permite que los engaños se propaguen de forma instantánea y ubicua. Piensa en el blog Gay Girl in Damascus que se hizo viral. Se cree que pertenecía a una lesbiana sirio-estadounidense, y se reveló que había sido escrito por un estadounidense blanco llamado Tom McMaster. Sin embargo, en última instancia, la culpa recae en la crisis narrativa de la nación, que celebra el espectáculo por encima de la verdad. Al igual que el público que va a ver el espectáculo de Barnum, a los espectadores modernos del engaño no les preocupa demasiado la verdad. Para ilustrar hasta qué punto esto ha invadido nuestra conciencia colectiva, echemos un vistazo al presidente estadounidense. A la gente no parecía importarle que Trump fuera ambivalente con respecto a la verdad, no mientras se entretenían con sus travesuras. Durante su campaña, por ejemplo, Trump afirmó que el cambio climático era un engaño creado por los chinos. Peor aún, su indiferencia hacia la verdad también es representativa de la correlación entre el engaño y el racismo.
El éxito de sus invenciones ante grandes sectores del público es el resultado de las tendencias racistas de la sociedad estadounidense, y refleja la superioridad que sienten muchos de los partidarios de Trump sobre los grupos minoritarios. Si bien lo que revelan los engaños puede ser difícil de digerir, necesitamos abordar estas historias y entender la crisis narrativa para iniciar conversaciones que cambien la estructura actual de la sociedad.